Mi nombre es Lorenzo Sandoval, soy el comisario de la exposición en diálogo con Montserrat Palacios y este proyecto surge, forma parte de la convocatoria Trayectorias, que es un premio de comisariado y surge de una conversación de hace 5 años con Llorenç Albert, donde en un evento que coincidimos en Murcia, en el Centro Negra de Blanca, un evento sobre arte sonoro y autogestión. Llorenç me comentaba, después de largas conversaciones, Llorenç me comentaba cómo no había tenido ninguna exposición de este tipo. Habían habido varias exposiciones de carácter como muy potente, muy interesantes, pero menores, pero claro, no había habido como una exposición donde se hubiese estudiado extensivamente el trabajo que él tenía, no tanto o no solo como artista sonoro y músico, sino con todas las facetas que propone, ¿no? Entonces, a mí sobre todo me interesa también como señalar el trabajo de Llorenç se expande a través de muchas metodologías, sistemas, colaboraciones, entendiendo esa idea de un nosotros que es múltiple, un nosotros que no es fijo, o sea, es como una identidad que puede ir cambiando también a lo largo del tiempo y que puede ir aceptando como nuevos elementos, ¿no? De ahí que la exposición insiste especialmente en esta cuestión que tiene que ver con cómo se conforman muchos de los trabajos de Llorenç, no solo a través de su propia iniciativa, sino al estar al estar con otra gente, ¿no? Siempre pues la existencia en los grupos, ¿no? Como el taller de música mundana, Flatus Vocis Trio, el dúo con Montserrat Palacios, la Irregularis Orquestra, o sea, como hay una serie de proyectos que como artista sonoro y músico inciden en esta cuestión del nosotros, pero no solo. Y yo creo que esto es fundamental también entender que Llorenç es pionero en el sentido no solo de definir el arte sonoro, que también quizás sea más o menos importante, pero sobre todo en facilitar el acceso a ciertas formas de hacer desde la diversidad a partir de programas y festivales, ya de una forma muy temprana, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos justo en SEMS, aquí tenemos el aula, claro, aquí detrás está Paralelo, detrás Nits da Hielo, entonces, claro, todas estas plataformas expanden incluso la idea de lo que puede ser composición, ¿no? O sea, Llorenç compone programas también. A ver, consejo para el visitante de la exposición. ¿Qué es lo que va a encontrar aquí y cómo lo guiamos? Para la exposición creo que es muy interesante pensar que esto es una exposición de Icon y a partir de Llorenç Albert, pero no solo. O sea, entonces lo que vamos a encontrar son las piezas de Llorenç Albert, que son instrumentos musicales, pero también son esculturas sonoras, también hay de nuevo esa multiplicidad. Va a encontrar una selección de elementos del archivo de Llorenç Albert, articulado en 8 salas que son temáticas, festivales, cultura sonora, etcétera. Va a encontrar también el trabajo de colaboradores premios de Llorenç Albert, como Bartolomé Ferrando, el Coro Delantal, Pet Llopis, etc. Y luego va a encontrar también el trabajo de 3 nuevos colaboradores o 3 nuevas propuestas de colaboración que se articulan también, sobre todo, para no pensar esto como una retrospectiva en el sentido más tradicional, sino también como un mapa de nuevos caminos que se exploran, ¿no? Y en ese sentido también queríamos incluir pues Eduardo Balanza y Pedro Guirao con un órgano que hacen, Cara Tolmi con Susana Jablowski y Julia Girtz, que están en esta habitación, y también el trabajo de David Singhi. Entonces son artistas que no han colaborado hasta la fecha con Llorenç, pero así abrimos esa posibilidad de no pensar una exposición de este tipo como algo que cierra un capítulo, sino que abre otras posibilidades. Muchas gracias. A ti.